Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este foro organizado por Revista Heterodoxia, que se titula Reflexiones a un año de la revuelta. Este foro yo creo que se suma a quizás un coro de foros relacionados con quizás el cumplimiento de un año del 18 de octubre. Para este foro hemos decidido abrir un panel en el cual podamos generar una reflexión también colectiva, interpretación sobre el 18 de octubre eh, a través de tres registros diferentes y al mismo tiempo también complementarios. Esos registros se van a quizás autoafirmar en la medida de que se vayan desenvolviendo las exposiciones. Y para ello, nuestras panelistas y nuestro panelista son Beatriz Silva, de socióloga, que va a representar a la visión desde la sociología histórica y también como integrante de la revista Heterodoxia, al historiador y también parte del equipo editorial de Revista Rosa, Luis Tilleman, y la abogada y vocera de la coordinadora feminista 8M, Karina Noales. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Son tres, van a ser exposiciones sucesivas. Ya acordamos y les indicamos a las panelistas y al panelista que tienen un lapso de 20 minutos para desarrollar una reflexión, una intervención libre que al menos desde lo que requerimos o solicitamos desde la revista comprendiera al menos tres temporalidades. Evidentemente con el énfasis y los marcos que le da cada una de las panelistas de acuerdo también a su posición o desde dónde se sitúa. Que considera desde los antecedentes al 18 de octubre una caracterización o cómo interpretar el 18 de octubre y así como sus proyecciones. Después de las intervenciones, daremos un espacio abierto a preguntas por parte del público, tanto las que ingresaron al chat por la cuenta Zoom, como algunas preguntas que podamos rescatar del Facebook Live. Y para concluir con una pregunta que ya daremos a conocer, que básicamente tenga que ver como palabra de cierre para cada una y uno de los panelistas. Así que para dar comienzo a esto, yo voy a ser muy estricto con los tiempos. Doy primero la palabra a Beatriz para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias. Ya, gracias, Fabián. Muchas gracias a todos y todas por estar acompañándonos hoy en este foro que ya viene a ser creo que el cuarto de la revista Heterodoxia, en el cual hemos tomado además temas desde distintas perspectivas y donde nuestro interés de hecho es y ha sido ir desarrollando todos estos elementos que se han ido abriendo camino a partir de lo que es la revuelta efectivamente del 18 de octubre pasado, ¿cierto? Del año pasado. En ese sentido, me tocó a mí hoy día ser panelista para poder también hacer un análisis de lo que ha sido esta revuelta, de lo que ha sido también como proceso en relación a distintas etapas que se han ido constituyendo desde mi perspectiva hacia generar finalmente esta posibilidad de transformación que ha sido la que nos vamos a encontrar, digamos, el 25 de octubre, ya con obviamente con los límites que eso todavía impone. Ahora yo quisiera compartir sobre todo una reflexión que además tiene que ver también con mi trabajo en específico como investigadora, ¿cierto? En una perspectiva desde la sociología y de la historia también. Y espero, en este caso Fabián me dirá también, pero espero también acotarme a los tiempos porque lamentablemente no tuve mucho tiempo tampoco para considerarlo. Desde la perspectiva que yo trabajo, que es la democratización,
digamos, los avances y los procesos de democratización que tienen distintas, digamos, perspectivas teóricas, pero que yo he más bien tratado de ahondar en ellos a través de un análisis más bien de procesos, digamos, de consideración de fuentes y de desarrollo de los sucesos históricos. Puedo decir finalmente que los procesos de democratización históricamente obviamente han tenido han sido de largo aliento y han además tenido, por decirlo así, si bien no me gusta mucho esta palabra, pero oleadas en las cuales se va avanzando hacia la transformación, ¿cierto? Hacia la incorporación además de distintos sectores de la sociedad que antes además eran obviamente los sectores de menores recursos, los sectores más pobres, ¿cierto? Los que no podían participar políticamente. Entonces, bueno, trayendo esto a colación, quisiera también comentar, por ejemplo, una anécdota en este sentido, en relación a algunos debates que uno observa en Twitter, que siempre son a veces también muy malintencionados, respecto de alguien que dijo, en base a este elemento de la revuelta, que bueno, que llevamos 2000 años pidiendo lo mismo. Y efectivamente, a mí me pareció que tenía razón, llevamos 2000 años, y más, 2500 años, en este proceso de demanda de democratización o demanda de incorporación a esta polis, por decirlo así, en la cual han habido históricamente sectores a los cuales no se les considera la toma de decisiones. Es decir, si lo consideramos desde la Grecia antigua, ¿cierto? Nace el concepto de democracia, la República Romana. Escucho algún ruido que no sé si es alguien que tiene el micrófono abierto. La República Romana, que tiene también además su elemento, bueno, anterior a la República el monárquico, ¿cierto? Además también dentro de la propia República también distintos periodos avanzando hacia una democratización, lo que es la propia Revolución Francesa, que además también tiene distintos elementos de contrarrevolución, ¿cierto? Con un primer periodo mayormente democrático, de demanda democratizadora, y en América, de hecho, también, en la mal llamada, digamos, Revolución Americana, la de los 3 estados en Estados Unidos, la revolución de los jacobinos negros en Santo Domingo, que además fue muy mal mirada en el periodo independentista en Chile. Bueno, desde distintas perspectivas podemos observar que estos procesos han ido avanzando, pero también han ido retrocediendo. Y en Chile propiamente tal, que también es lo que yo he investigado, quisiera destacar además ciertos periodos en específico que desde lo que he podido yo observar también, obviamente apoyándome en muchas fuentes, en historiadores de largo trabajo, entre otros, por supuesto, Gabriel Salazar, Julio Pinto, María Angélica Llanes, y digamos todo, pero además también en fuentes. Quisiera entonces destacar 3 periodos en específico que me gustaría que pudiéramos abordarlos para poder también, y que de hecho lo que trabajo yo a través de la investigación, para poder evaluar y considerar ciertos elementos que podrían estar o no presentes en lo que es bueno, no solamente la revuelta, sino que todo este proceso que yo he venido observando desde el 2006, desde la Revolución Pingüina en adelante, como un proceso, como una demanda democratizadora que se va profundizando. Entonces, como en primera instancia y obviamente de manera muy breve, quisiera abordar ciertos detalles de otros periodos históricos de nuestro país, como fue, entre otros, el de 1850, ¿ya? Donde lo que vamos a observar también es un momento autoritario, ¿cierto? Tremendamente autoritario, posterior a la independencia de Chile, donde va a aparecer una organización, llamada Sociedad de la Igualdad, que además se va a articular con distintos otros sectores de la sociedad, entre ellos principalmente artesanos, por una demanda, de hecho, por un Estado más presente, por un Estado que permitiese de redistribuir la propiedad, o por lo menos otorgar oportunidades para acceder a ella en un contexto de concentración de la propiedad, por supuesto, tremendamente grande, ¿ya? Incluso se va a proponer, por ejemplo, un sistema tributario progresivo, a diferencia del regresivo que proponían los conservadores. Va a haber también otras instancias de intento de democratización de parte de la sociedad de la igualdad, que va a ser, por ejemplo, el incorporar a las personas con una igualdad de trato en el ámbito de lo político, ¿cierto? Es decir, vamos a observar en este periodo también, de parte de las demandas de la sociedad de la igualdad, unas formas de democratización diversas, ¿cierto?
Y esto, si bien la sociedad de la igualdad en el corto plazo va a desaparecer, en el largo plazo sí van a incorporar ciertos elementos democratizadores en los posteriores periodos, junto con otras demandas de otros sectores sociales de mayor estatus y con perspectivas, digamos, o corrientes políticas más ligadas tal vez a lo que hoy día entendemos como liberalismo, ¿cierto? Pero sin embargo, a lo que quiero llegar es que se van a requerir en ese momento dos guerras civiles finalmente enfrentándose entre conservadores y todos estos otros sectores que pululaban, digamos, intentando generar otras instancias de participación política en un contexto autoritario tremendamente estructurado, ¿cierto? Y solamente después de esos periodos se va a lograr llegar finalmente a una cierta transformación que va a incorporar ciertos cambios, ¿cierto? A nivel institucional, a nivel jurídico, pero que en los ámbitos más democratizadores, que podría considerarse aquellos que eran llevados adelante por la sociedad de la igualdad, por ejemplo, no se van a producir mayores transformaciones, ¿ya? Entonces, el siguiente periodo, finalmente, que observamos, en el cual se puede considerar o se puede observar una nueva demanda por democratización, va a ser precisamente el que surge a partir de, bueno, podríamos decir 1900 en adelante, pero que se profundiza en el 1918 con toda esta demanda, no solamente de parte de organizaciones obreras, sino que también la aparición del movimiento estudiantil de manera importante. Desde ahí empieza a aparecer también la reforma universitaria, ¿cierto? La demanda por reforma universitaria a nivel también latinoamericano. La demanda de parte de cierto sector del profesorado, la demanda incluso de los campesinos, ya en esa época por sindicalización, y además, obviamente, bueno, también demandas de parte de una cierta vertiente feminista, ¿cierto?, que va a aparecer también en las organizaciones obreras. Entonces, es tremendamente, digamos, interesante observar este proceso también desde los distintos elementos que van a empezar a surgir para demandar y presionar hacia formas de transformación que obviamente van a generar también esta apuesta por una articulación entre trabajo y capital que finalmente se va a observar en lo que va a ser la Constitución de 1925, con todas también obviamente las críticas que podemos hacer al respecto, pero que finalmente va a ser la respuesta que se va a originar a esta demanda creciente, incluso va a ser la demanda, digamos, la apuesta que va a tratar de limitar esta demanda para que no se siguiera profundizando, también en un contexto además en donde la revolución rusa, perdón, había recién triunfado, ¿cierto? Y finalmente también esto se configuraba como una amenaza, como una posibilidad de profundización de estas demandas de parte del movimiento obrero, que obviamente también es algo que vamos a observar en Europa. Entonces, bueno, desde ahí en adelante podemos entender que existe un proceso de profundización, o sea, de democratización creciente, ¿cierto? Que lo podemos observar además también en la perspectiva de distintos gobiernos que van a ir sucediéndose a lo largo del tiempo, donde por supuesto además, bueno, el gobierno de Eduardo Frei Palma y Salvador Allende van a ser ambos, digamos, una profundización cada vez mayor, y en especial obviamente el del UP va a ser la profundización de la demanda mayormente democratizadora en el sentido tanto, digamos, de participación política de los sectores de menores recursos y también de participación en términos de distribución de la propiedad y en términos de manejo también finalmente, o de llegar en algún momento también al control de los medios de producción, ¿cierto? Lo que, bueno, obviamente tiene su término, como ya sabemos, pero digamos que si lo consideramos en esta perspectiva de momentos de democratización y obviamente con una gran contrarrevolución montada a partir de la dictadura, entonces recién, desde mi perspectiva, empieza a aparecer una nueva demanda democratizadora desde 2006 en adelante, ¿ya? Es decir, desde 2006 recién, y no porque no hayan habido movimientos sociales previos, ¿cierto? De hecho, hubo también movimientos sociales durante la dictadura, ¿cierto? También hubo movimientos sociales importantes antes del 2006, en 2005, 1998, ¿cierto?
ahora, bueno, el de 2001 con el mochilazo también, ¿cierto? Pero el 2006, desde mi perspectiva, recién aparece un movimiento social que permite permear a través de un discurso democratizador, o no necesariamente democratizador, pero sí transformar un poco el foco de lo que había sido finalmente la instalación del modelo neoliberal durante no solamente la dictadura, sino que también durante los gobiernos de la Concertación. En el movimiento de 2006, digamos, los estudiantes, los y las estudiantes que van a participar de ese movimiento van a requerir, desde mi perspectiva, establecer una demanda o una argumentación que, que intentara salirse un poco de la lógica de politización, ¿cierto? En lo que en esa época existía, era mucho temor, digamos, respecto de que los discursos fueran muy politizados, ¿cierto? Incluso si lo pensamos en relación, por ejemplo, a la movilización de 2011, una de las críticas que va a hacer Joaquín Lavín, por ejemplo, a Camila Vallejo, que en ese momento era presidenta de la FECH, va a ser justamente que su discurso era muy politizado, ¿cierto? Y ella justamente además le va a responder ya un poco rompiendo con este foco que se había establecido de manera previa, que efectivamente su discurso era politizado y que eso era lo que él también hacía. Entonces aparece, se trata ya de empezar a romper con esta lógica tecnocrática en donde parece que la política desaparece, ¿cierto? Y donde además se le tiene mucho temor. Pero sí, el 2006 van a aparecer ciertos elementos interesantes de participación, por ejemplo, de género mayor, ¿ya? Algo que también además tiene su correlato con el gobierno de Michelle Bachelet, que va a establecer paridad a nivel de ministerios, y eso al parecer, a partir de ahí también va a ser replicado en las vocerías en el 2006. Pero también va a tener este elemento que desde mi perspectiva va a ser necesario para el momento de establecer unas vocerías, por ejemplo, en las cuales distintos sectores sociales, desde la extrema derecha, por cierto, porque había un vocero que era de la UDI, estaba Julio Isamit también, por cierto, y hasta el conejo, ya no me acuerdo el nombre, pero digamos de la ACE y del ala como más radical, ¿cierto? Y va a requerirse un poco todo este abanico para poder establecer una demanda que pareciera como bien argumentada y que pareciera que no tenía cierta politización maligna por detrás, porque eso en ese momento parecía demasiado, finalmente se había instalado un temor demasiado grande a lo que era la politización. Y el establecer además ideologías o ideas en asociación a estas demandas. Entonces, bueno, desde mi perspectiva, ¿qué ha sucedido a partir de ahí, digamos, desde el 2006 en adelante? Y además con este creciente, digamos, demanda de transformación estructural, por cierto, de ciertos aspectos que inicialmente con la demanda del 2006 iban dirigidas hacia la educación y sobre todo a la educación pública, pero todavía con un discurso no tan claro ni tan estructurado. En 2011 ya empieza a conformarse, ¿cierto?, una demanda y una crítica mucho más clara al modelo, ¿cierto?, y a las consecuencias además que el modelo empieza a tener, sobre todo desde 2011, cuando además ya los estudiantes y las estudiantes que empiezan a estudiar con el crédito, con avales del Estado, empiezan además a salir ya de sus carreras y a darse cuenta además también que tienen estas enormes deudas que les significan un peso y una dificultad en poder también salir adelante con sus proyectos de vida, ¿cierto? Entonces, lo que ha sucedido finalmente también, a partir de toda esta demanda, incluso lo que es la movilización por o el movimiento No Más AFP, el movimiento Modatima, ¿cierto? El de ahora, Fabián, si me ayudas con la sigla, el movimiento por el agua, que finalmente es por también la desprivatización del agua, los movimientos también a nivel local, ¿cierto? Tanto el de Aysén como el de Freirina, y finalmente todos estos movimientos lo que han obviamente hecho es rearticular esta fuerza que había sido finalmente desestructurada de manera total con el golpe de Estado y con toda la represión posterior. Pero también ha significado una demanda que no ha sido
finalmente, o que no ha llevado a tener una respuesta transformadora finalmente, o que ataque los fundamentos esenciales, los cimientos más profundos de lo que es el modelo neoliberal que todavía hoy día se mantiene. Desde esa perspectiva, finalmente, creo yo que a lo que se suma también, por supuesto, lo que es el descrédito de la élite, de la clase política, ¿cierto? A partir de toda de estos hechos de corrupción que han aparecido, a partir de todos estos elementos en los cuales, además, no existen diferencias entre sectores sociales porque todos son regados, digamos, con las platas de los empresarios, ¿cierto? De este discurso además de emprendimiento y libertad de mercado, que además se ha visto y se ha cuestionado y se ha hecho evidente que no existe, porque hay un grupo también de empresarios que lo que hace finalmente es formar y conformar monopolios, y que además abusa de su posición de poder, y finalmente entonces ha terminado por caerse toda esta ideología también que había sido montada y en la cual se supone que íbamos a tener mejores oportunidades, ¿cierto? Algo que yo creo que sin embargo sí fue en algún momento, digamos que le dimos socialmente, no yo personalmente por cierto, pero socialmente una oportunidad a este modelo que parecía tan exitoso y que además a nivel mundial ya estaba bastante sentado con todas las transformaciones que se desarrollaron desde Chile, pero después también en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Entonces, obviamente, desde el 2006 en adelante, considero yo que empieza a haber un giro en esta demanda por democratización hacia una crítica más directa al propio modelo, ¿ya? Y ¿qué es lo que yo diría que está ausente hoy día? Que es algo que de hecho lo comentó brevemente Luis antes de iniciar el debate. ¿Qué es lo que yo creo que hoy día está ausente y que sí estaba en periodos anteriores? Y lo que me parece a mí que está ausente hoy día, y creo que no es muy difícil de observar, digamos, es que no existe un proyecto de transformación colectivo que finalmente nos lleve hacia desarrollar una apuesta estructurada en la cual podamos finalmente encontrar una alternativa a lo que existe actualmente. Y eso finalmente también implica que a nivel mundial el giro que podría existir hacia otras formas de desarrollo, de formas de producción a nivel económico, se ve también bastante ambiguo, por decirlo menos, y aquellas apuestas que podrían más o menos observarse, digamos, a nivel de guerra comercial a lo Trump, o estos elementos digamos, que se ponen sobre la mesa también más de proteccionismo interno, son en este momento bastante poco coherentes, por decirlo menos. Entonces, desde mi perspectiva, sí, obviamente nos encontramos en un periodo de democratización, de demanda ciudadana importante, que increíblemente ha llevado a un cambio y una posibilidad de transformación hoy día hacia una nueva constitución que hace un año, un poco más de un año, nadie tenía considerada, pero nos encontramos, sin embargo, en este momento en una situación en la cual finalmente, en la medida que no existe un proyecto alternativo, se va a ir profundizando, y tal vez en alguna medida también abre la posibilidad de mayores debates, pero también abre la posibilidad, digamos, de que surjan algunos retrocesos importantes si no estamos en alguna medida más claros en lo que podemos desarrollar a futuro. Ese es mi intervención y mi comentario, y bueno, le doy entonces el paso al otro panelista, que creo que es Luis. Sí, súper, vea. Así que vamos con Luis Tillemann. Espera que ponga un cronómetro para no pasarme. Ya, Bueno, espero no haberme pasado. no sé. Oye, yo no me quisiera referir a razones en términos de como tratar de explicar la revuelta, sino que voy a tratar de hacer el ejercicio de explicar la mediocridad, igual es como medio triste, pero en fin, de cómo el ejercicio de explicar o de tratar de entender o de asediar o merodear, darle una vuelta a lo que las revueltas en la historia nos presentan, o lo que históricamente sabemos de las revueltas, sabemos cómo ocurren, etc. De partida para discutir el concepto mismo,
en clave histórica, y segundo, o sea, y a partir de eso me gustaría tratar de revisar los límites con los que se topa la revuelta, con los que se topan las clases populares que salieron que salen a la calle, que salen a la protesta, y los límites que también las fuerzas de transformación que se han alineado o que inscriben su lealtad con los grupos de lucha que se han movilizado, no solo en octubre, sino en los últimos 10, 15 años, digamos, de ese campo de esa como, en el sentido más amplio posible, para que se entienda bien, de nueva izquierda, o dicho más simple, la generación sub-40 de la izquierda chilena actual. Creo que me gustaría también ver ahí esos elementos de límite, y en torno a esas cosas me voy a dar unas vueltas. Y la segunda como advertencia inicial es que harto de lo que voy a decir aquí no es algo de mi propia cosecha, sino mucho de algo que estamos trabajando con otro historiador, el Camilo Santibáñez, para un libro de historia de varios autores, de varias historiadoras e historiadores que reflexionan sobre distintas revueltas en la historia de Chile, elementos de la revuelta, cultura de la revuelta, y por lo tanto harto de lo que voy a decir aquí no es mío, sino que viene de las conversaciones que hemos tenido para producir ese libro, de los seminarios que hemos hecho. Así que esto. Creo que lo primero que hay que decir es que esto es una revuelta y no un estallido. Así de entrada. Creo que conocemos suficiente lo que han sido las revueltas en la historia no solo de Chile, sino en la historia a partir de los estudios pioneros en la historia social de Geoff Ude, etcétera, así para ser bien academicistas, conocemos eso, sabemos que esto ha sido una revuelta. No me interesa entrar en esa descripción. Me interesa discutir el concepto de estallido primero. Creo que el concepto de estallido remite u otros que tienen que ver con metáforas sobre la naturaleza o sobre la animalidad, estampida, explosión, erupción, etcétera, que son metáforas como o relativas a la naturaleza, repito, a la animalidad. Me parece que son siempre perspectivas o nombres desde quien estaba fuera de estos ciclos, de estos procesos. Creo que los describió súper bien recién Beatriz, desde el punto de vista de que son procesos largos de democratización que no parten acá. Ya nombró la serie de movimientos sociales que uno podría ver como una especie de una miriada que parte a fines del siglo pasado y a principios de este. Yo creo que uno de los hitos son las protestas de los secundarios del 2001. Toda esa serie de procesos, uno podría decir, mira, yo no sabía cuándo iba a pasar esto, pero cualquiera que se parara, que estuviera parado desde la lucha social en los últimos 10 años, sabía que esto venía. O sea, tú sabías que esto en algún momento tenía que confluir, en algún momento se tenía que producir una revuelta porque había ocurrido en la historia, etc. Por lo tanto, la idea de que algo estalla repentinamente me parece que es muy de los administradores. Creo que ese es un primer límite, yo diría. O sea, creo que también, ojo, voy a pasar al tiro a lo del límite, pero para cerrar esto del estallido, creo que también hay que respetar los nombres que se da a sí mismo en la historia. O sea, si los sectores populares le llaman esto estallido, bueno, esto es el estallido y ya. Así como a la batalla de Santiago del 57 se le llamó la batalla del 57 y ya, no fue una batalla, pero ya se llama así y punto. Pero hay que entender esa diferencia entre el nombre del hecho histórico y la categoría en la cual situamos el hecho histórico. Y esto no es un estallido. Por mucho que le llamemos el estallido, le llamamos el estallido a una revuelta. O sea, eso yo partiría. Y la revuelta plantea inmediatamente el carácter plebeyo del asunto, que viene de la palabra italiana rivolta, de voltear el asunto. O sea, te pongo las cosas upside down, te doy vuelta a la realidad, y bueno, en estas condiciones discutamos, ahora donde el argumento ya no es la plata, sino la mayoría, que es el argumento de las clases populares, el de la mayoría, etc. Pero creo que también a la hora de analizar los hechos con la frialdad que se requiere, insisto que también estallido es un nombre que nos deriva o que nos devela los límites de nuestra reflexión política. Tanto en las mayorías como en las vanguardias. O sea, tanto en los grupos politizados que están teniendo foros como estos, que no son unos pocos, de hecho es una inmensidad enorme, pero toda la gran masa de la revuelta, en ambos grupos yo creo que la idea misma de conseguir un estallido nos presenta ciertos límites. Y en torno a eso quiero avanzar. Lo primero también, o sea, dentro de estas primeras afirmaciones está que las revueltas son como el pulso, como un indicador de vida. O sea, tú le tomáis el pulso a una cosa y decís, bueno, esto está vivo. Creo que la revuelta es un indicador de vida. O sea, precisamente creo que es el indicador de vida de nuestras certezas sobre el campo popular, las que tenemos las personas de izquierda, en general de matriz marxista.
Y es que una verdad fundamental, que lo voy a decir de la forma más amplia posible, pero que está basada en casi toda la historia de la humanidad, y es que las personas, en colectivo, sometidas a ciertas condiciones insoportables, tarde o temprano están dispuestas a la violencia, a arriesgar sus vidas con tal de detener esa situación. Yo creo que muchos de los que crecimos en los 90 teníamos miedo de que, en secreto, de que esas certezas se hubiesen acabado con el mito del fin de la historia, que en un momento que hoy día es fácil reírse de él, pero era sumamente poderoso cuando, por lo menos cuando a mí me tocó estudiar, y era poderoso no solo académicamente, digamos, que era como una lectura muy validada, sino que muy poderoso en la cultura misma. Eso no va a volver, hay un montón de cosas, esto ya quedó atrás, ya no va a volver tal cosa, o sea, una idea muy de sepultar el siglo XX. Y creo que la revuelta es el pulso de esa certeza, o sea, sí, ya mira, esa certeza está ahí, está quietita. Es la certeza de que en la historia las clases populares sometidas a esas ciertas condiciones, y esto ya en clave moderna, o sea, leamos los años de la historia del capitalismo, las clases populares han aprendido a pelear. Y sobre todo desde la clave de que la mayoría de las clases populares están en un espacio sumamente concentrado que se llama la ciudad. La revuelta que nosotros conocemos, que le llamamos revuelta, no revueltas campesinas, no revueltas, lo que nosotros conocemos como experiencia de revuelta, es una revuelta urbana, es una revuelta de la modernidad, es de la ciudad del capitalismo, donde las clases están apretujadas, en pocos kilómetros de distancia hay millones de pesos, hay mucho capital de desigualdad, y eso nunca termina bien. O pues, digamos, no termina bien para los ricos. Pero también creo que las revueltas, esto como una segunda afirmación importante que me parece hacer, nos plantean un vaso medio lleno y un vaso medio vacío sobre cómo mirar la situación política de las clases populares. O sea, ya, lo primero que sabemos es que están vivos, ya, ahora, ¿en qué condiciones están vivos? Y creo que, a ver, hay un vaso medio lleno cuando miramos que dan ese pulso, y ese pulso que plantean ante la historia, perdón que sea tan abstracto, pero trato de no caer únicamente a 2019. Rebaraja el naipe, plantea otras prioridades, restablece, o sea, en una política agiladamente ensimismada como la que existió en los últimos 30 años, secuestrada, o como le dice Manuel Rodríguez de España, esa estatización parlamentaria de la izquierda, y que es inevitable, que incluso al Frente Amplio le ocurre, también al PC le ocurre en su momento, o sea, esa imposibilidad de pensarse fuera de la administración del gobierno en 2013, nos plantea que claro, que se rebarajan un montón de prioridades, saca de ese ensimismamiento a la política, pero bueno, y todos esos beneficios, todas esas cosas buenas que nosotros podemos decir, o sea, de que la mayoría sabe pelear, de que aprende a pelear, de que no es posible ninguna política de izquierda sin esa pelea. Yo el otro día decía en otro foro, o sea, hay dos condiciones que uno aprende, si ha estado en luchas sociales, las aprende. En Chile las cosas se consiguen, lo que queráis conseguir. Tu mínimo básico, tu kit básico para conseguir algo en Chile como colectivo, es tener relaciones con algún político que importe, para poder empujar institucionalmente y prender un neumático al lado. Y una cosa sin la otra no se entienden. Y aunque los políticos formales digan, mira, la violencia no, el camino, no, o sea, la mayoría ya lo aprendieron, por mucha hipocresía de la política. Y bueno, esa hipocresía es precisamente tal vez una de las distancias. Pero también es un vaso medio vacío en la clave de que es un indicador de la dificultad de producir política de ofensiva desde las clases populares. ¿A qué me refiero con esto? A que si algo podemos constatar si uno mira las revueltas en la historia, es que las revueltas nunca ocurren cuando la clase obrera está a la ofensiva. Cuando las clases populares están a la ofensiva, o sea, están avanzando, están ganando, tienen al capital arrinconado, hay posibilidades de revolución, no hay revuelta. Lo que tenías son insurrecciones revolucionarias, son azonadas, ofensivas. Me tomo el poder, te desato un intento de golpe, te sublevo un par de regimientos, gana una elección con un candidato marxista, digamos, a la chilena, porque Salazar le decía insurrecciones parlamentarias de masa a los triunfos electorales del 64 y el 70, que él incluía el de Frei Montalva como un triunfo popular. Las revueltas ocurren siempre cuando las condiciones del campo popular son de muy elevada descomposición política. ¿A qué me refiero con esto? A que hay mucha fragmentación del campo popular, hay pocos nodos de unidad, los partidos no son fuertes, las organizaciones sociales no son fuertes, y precisamente porque lo que en la modernidad o en las democracias parlamentarias del siglo XX se creó como espacios políticos de las clases populares, tenían ese doble sentido. O sea, por un lado, representar las clases populares en la democracia y ante el capital, y por otro lado también
eran los representantes, como lo acusaban los autónomos en los 70, el sindicato a veces también era el representante del capital ante los trabajadores. O sea, eran instituciones que permitían procesar políticamente lo de que de otra manera no es sino una revuelta. Entonces, en la medida de que hay ausencia de instrumentos políticos, hay revuelta. Eso es una afirmación que yo me atrevo a hacer. Creo que esas dificultades que nosotros estamos observando hoy día, es decir, hay condiciones subjetivas de masa lo suficiente maduras para reventar la ciudad, como vimos que se reventó, que se ha reventado de Arica a Punta Arenas. No quise decir Arica Magallanes por razones obvias. Es porque la organización social no tiene instrumentos políticos capaces de hacer otra cosa, porque a ver, la revuelta puede ser bella, yo la encuentro bella como académico, como militante, pero es muy políticamente inútil. O sea, los sectores populares tienen una energía enorme que no sabe si no ser violencia, y de ahí para adelante ¿qué hacemos? Y es ese abismo de no saber qué hacer que estamos parados desde incluso antes del 15 de noviembre, y el 15 de noviembre no lo resuelve. Te da un itinerario de salida, de procesamiento político, pero que te deja ese saborcito amargo que hasta defenderlo es penca, o sea, no provoca épica, etc. Aunque sea una cosa enorme políticamente. Creo que esas dificultades tienen que ver con una excesiva autonomía de la política, y aquí dialogo mucho con la exposición anterior, con excesiva autonomía de la política, incluso de la izquierda, que nació de los procesos de lucha de los últimos 15 años, específicamente la izquierda del 2011 en todos sus sabores y colores, también la izquierda del 2006 o del 2001 se podría decir, pero a eso me refiero, también la izquierda de los conflictos socioambientales como los de Freirina, de ahí para adelante también la izquierda de profesionales de las huelgas, por ejemplo, de profesores 2014-2015, que los voy a mencionar al tiro. A lo que voy es que creo que hay una separación de los partidos que surgen de ahí y que se ven muy volubles a la capacidad estatizante del Parlamento hacia la izquierda. O sea, de que si bien surge una nueva izquierda, el Estado tiene una capacidad, o el régimen de Pinochet tiene una capacidad muy rápida de absorber esos grupos y someterlos a las lógicas de la política de transición. Por lo tanto, se canceló así la relación afirmativa que había entre luchas sociales y partidos, tanto en el Frente Amplio como en otras fuerzas. Que yo creo que era una relación virtuosa en un momento, que es muy interesante, sobre todo en la segunda elección de Bachelet, donde se muestra una autonomía muy fuerte. No solo de la izquierda, sino en general de la lucha social en ese momento. Y la forma en que se procesó, en que actuaron la izquierda, que yo creo que una de las formas más ilustrativas de cómo se dio esa separación es cómo termina la huelga de profesores del 2019, que termina con un Frente Amplio que se había jugado, que la mayoría de sus partidos se la habían jugado, incluso con un enfrentamiento muy fuerte a un PC súper pro Bachelet. En la huelga del 2014-2015 no tiene esa iniciativa ni no es capaz de demostrar la importancia que se supone tiene un sindicato como el de profesores, o que tenía adentro de los partidos Frente Amplio, que los profesores son uno de los gruesos militantes, de las profesiones militantes más fuertes o más grandes adentro de los partidos Frente Amplio, y eso no se notó. Entonces uno inmediatamente dice, ya mira, los profes no es que están afuera del Frente Amplio, están adentro, son sus bases, son uno de los grupos importantes que ganan la elección con Aguilar, y sus partidos no los pescan, los dejaron tirados, los dejaron morir. ¿Y cómo termina el paro de profesores, que está muy bien descrito en un artículo del Cristian Matamora en Revista Rosa? ¿Cómo termina el paro de profesores del 2019? Bueno, con los profesores haciendo algo que nunca habían hecho en su historia, prendiendo barricadas. Y ahí tú decías, ya, aquí algo cambió la subjetividad de masas, de los que luchan, hay decir, mira, ya no me sirve la política, vuelvo a la barricada. Pero a diferencia de los profes que nunca habían estado en la barricada, por lo tanto no es un vuelvo, es un me paso a. Y aquí quiero decir que también ese proceso de que lo estoy describiendo a nivel de partidos, como si fuera una tragedia entre partidos y parlamentos, se puede observar desde abajo, desde otra manera. Disculpen, esa es mi papita que está acá afuera, y a veces se enoja. Que creo que es un desborde del campo popular hacia esos partidos, por el tamaño de la urgencia social, y la fusividad carnavalesca que la misma revuelta generó y que dinamizó aún más esa urgencia. Desborda y ya mandó a la cresta, perdonen lo poco docto, a esos partidos, a todo tipo de partidos, precisamente porque estos partidos no ofrecían sino los lentos y además que se veían cómodos en esos lentos movimientos de la izquierda parlamentaria.
Y eso es un problema, no tenemos salidas simples para eso. O sea, no, podemos decir partidos de cabritos pequeños burgueses que se chanchan en el Parlamento porque en realidad no tienen ninguna otra urgencia que reproducir eternamente el Estado desarrollista latinoamericano. Podemos decir eso, sí, y probablemente sea correcto, pero aquí hago un auto de fe, puede ser, pero conociendo a esa gente y diciendo que todo eso es correcto, esa gente no era que tuviera una honesta mala intención escondida en el bolso y salió con esto, sino que efectivamente usted lo intentó y todas sus condiciones, incluso su propio interés de clase, empujaron a que eso no se podía resolver. Y creo que, de ahí creo, y con esto ya empiezo a cerrar, esto es una propuesta para esta mesa y para quienes estén discutiendo, y para esta misma conversación, estos temas, creo que hay que pararse un par de peldaños más arriba de las diferencias respecto del acuerdo del 15 de noviembre del año pasado. Y quiero ponerlo como ejemplo, no como centro de la discusión. Pues la misma discusión es inútil políticamente y termina sirviendo únicamente como arma arrojadiza. Ultrón irresponsable, que no tenéis política, y tú, traidor, firmaste con los partidos, y no, pero no, ya, pero ¿qué hacíamos en esa situación? ¿Cómo salíais de la revuelta? ¿Cómo producíais otra alternativa? Y segundo, ¿cómo evadíais el hecho de que la iniciativa política nunca dejó de estar en manos de los poderosos? Acosada, con la pistola al cogote, como sea, pero los que podían ejecutar palancas desde el Estado para procesar la revuelta, siguió siendo y sigue siendo hasta el día de hoy la vieja clase política de la transición. Habla mucho de los límites de imaginación política de los partidos parlamentarios también, de las capacidades imaginadas o asignadas, y la diferencia entre esa capacidad asignada e imaginada que se le daba a la protesta de las clases populares, o sea, qué es lo que creía de la izquierda que podía producir la protesta y qué es lo que la protesta podía producir realmente, o pudo producir. Y la capacidad muy real también del régimen, como decía, de resistir a los embates populares. Que yo creo que, o sea, puede resistir miles de muertos a esta altura, como lo podemos ver. Y también de ahí la forma que ha tenido el año. Creo que también hay que observar, ya mirando hacia adelante, o de ciertas reflexiones que podemos sacar, evidente con la pandemia ineludible como factor determinante al medio, que los sinuosos movimientos de la protesta de base del 2020, digamos, post-verano, que yo creo que el verano en este país, como tiempo de cosecha, ese carácter atávico que tenemos de la permanencia agrícola en este país, siempre fría todo el verano, paradojalmente. Claro, después del verano, y salvo el 8M, que es la demostración masiva que le pone también nuevamente la pistola al cogote a la dominación, y en el toque de queda, el estado de excepción, pero si uno mira que eso no eran factores en octubre, digamos. Si uno mira los sinuosos movimientos de protesta desde la base, nos muestran que hay una inestabilidad social, eso es evidente, pero hay una imposibilidad de construir mayoría, más allá de la negatividad. O sea, más allá de lo que no quiero, hay una imposibilidad de establecer qué es lo que quieren esas mayorías. Y es muy cuático, porque es un programa que es súper obvio. Es súper obvio. Y no tiene que ver con poder nombrarlo, sino con que en el momento que lo nombráis se te empieza a quebrar el arco de fuerzas, porque las fuerzas políticas existentes siguen pensándose a sí mismas dentro del Estado y no al lado de la revuelta, en un momento que precisamente hay una instancia muy fuerte entre Estado y revuelta. La izquierda está más fragmentada que hace un año, su imaginación está más reducida, creo yo, que hace un año, precisamente porque el acuerdo del 15 de noviembre cerró cualquier cancha de imaginación y estableció un itinerario del que era imposible salir. Por eso creo que la discusión es inútil, porque aunque lleguemos toda a la conclusión de que era el peor acuerdo del mundo, no te podéis salir de él, no lo podéis quebrar, y la única racionalidad es jugar la política allá adentro. Voy terminando porque veo que me queda menos de un minuto. Creo que hay varias demostraciones de hoy día de los problemas que tenemos para llevar a puerto el poder demostrado en octubre pasado. Los voy a hacer bien conciso. Creo que la izquierda sigue pensando en la clave del Estado. Sigue pensando en el programa como cómo administro el problema y no como cómo derroto a los ricos. Son dos cosas distintas. Es muy distinto pensar una estrategia para la administración del problema llamado revuelta a una que piensa la revuelta como la fuerza motora de una transformación que requiere necesariamente derrotar al enemigo antes que cualquier transformación. Entonces, creo que, a lo que voy es que seguimos pensando, porque la izquierda está llena de académicos, como académicos y no como conspiradores rojos. Segundo, creo que el peso del bienestar de los 90 es muy fuerte en la izquierda, en una izquierda mayoritariamente clase media, y por lo tanto a la primera de miedo queremos restaurar la concertación en clave honesta, buena onda, como si nunca hubiese existido Patricio Aylwin, ahora sí que sí, y la unidad de toda la oposición, como mucha izquierda le demandó a la izquierda que no quiso la unidad de la oposición. Pero
También nos cuesta pensar la gran política del siglo XX, lo que significó la construcción del clasismo proletario en el mundo y también en Chile. ¿A qué me refiero? A la voluntad expresa en esa fórmula imposible que tenía desde Recabarren a Marx, de que los comunistas eran un partido político distinto a los partidos políticos. Necesitamos pensar más allá de ese binarismo populista, creo yo. O sea, a eso me refiero con la creación del partido de clase, que plantea una emergencia, una tercera fuerza. Es decir, superar ese encierro de bueno y malo, izquierda y derecha, gobierno, oposición, o la aparentemente más sofisticada, pueblo y élite. Y lograr producir esa fisura necesaria que requiere la autonomía del campo popular y saltarse a ese estatismo progre o liberal o bien intencionado que suele tener más intención en reproducir el Estado y la función de ellos dentro del Estado que la transformación social, o su mero juego de alteridad con la élite. Con esto termino. Ese límite del binarismo populista es tanto lo que nos permite la revuelta como lo que nos limita. Es la posibilidad de volver a reimponer el tono antioligárquico de la política de izquierdas, pero a su vez también nos muestra la imposibilidad de abrir la discusión sobre el socialismo como salida de la crisis. O sea, somos muy antioligárquicos y eso tenemos claro, la mayoría lo es, pero no sabemos qué es lo que podemos poner en alternativa. Todavía estamos pensando en el presente, en entendernos, en poder nombrarnos como subjetividad de la crisis. No hemos podido pensar en un destino común, en un objetivo por el que vuelva a valer la pena la política roja y clasista. A ver, con eso termino y ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Karina. Hola, compañeros, compañeras. Bueno, yo no soy investigadora, no vengo de ese campo, entonces a lo mejor me puede dar un poco de vergüenza también plantear algunas reflexiones que son colectivas, ¿no? Que podría estarlas planteando cualquiera de mis compañeras también, en el espacio de la Coordinadora Feminista 8M, que es un punto de vista más activista, ¿no? Pensando particularmente en los antecedentes de esta revuelta, si bien es posible historizar y como cronologizar un montón de momentos que han sido innegablemente importantes, tal vez la exclusión deliberada de la clase trabajadora y de los sectores populares de la participación en la vida política, en general de la participación de cualquier espacio de decisión, ¿no? De las propias condiciones de vida, podría identificarse como un antecedente muy profundo de este momento, ¿no? Es esa exclusión deliberada que en algún momento se verificó a través, qué sé yo, del terror, podemos pensarlo, ¿no?, al principio de la dictadura, como en la forma en que se ha administrado también la transición postdictatorial, es lo que ha permitido desplegar este programa, sostenerlo durante tanto tiempo, que justamente precariza, ¿no?, de muchas maneras posibles la vida, y la va tornando derechamente insostenible en varios momentos en que nuestra vida y nuestra existencia se expresa. Los feminismos han denominado a veces esto como una crisis de la reproducción social, ¿cierto? Que se ha visto profundizar en los modelos y durante estos periodos neoliberales, etcétera, ¿no? Ahora, el 18 de octubre se inaugura, en nuestra opinión, el momento político más importante de la historia reciente de Chile, ¿no? No porque todo aquello que la antecede en forma de hito no tenga una importancia, sino porque el 18 de octubre es una suerte, digamos, de salto cualitativo, podríamos decir, a partir de algo que fue previamente acumulado de manera muy sostenida. Y porque además la misma dinámica que se abre ese día compromete, digamos, otro nivel de catarsis social, ¿no? Que es biográfica, que es vital y que sobre todo es superlativa, no se modula a sí misma en torno a demandas que podamos identificar, y estoy pensando precisamente en el 18. Entonces esta irrupción, a nuestro entender, es la forma en que la clase trabajadora
empieza a expresar su balance, un balance que es histórico, ¿no? Con esta experiencia postdictatorial, pero en el que se mezclan tanto las condiciones inmediatas de vida como este pasado que tampoco, que es reciente, pero tampoco tan reciente, ¿no? Del país, que sigue vigente a través de hilos generacionales, por supuesto, de la propia institucionalidad, entre otras cuestiones. Entonces, este balance, que insisto, es superlativo y que no se traduce o no logra traducirse de inmediato en una demanda o grupo de demandas concretas, se presenta transversalmente impugnador. Y en nuestra opinión, este momento de balance que se inaugura el 18 apenas se ha abierto, porque lo que hay que decir es demasiado, y los pueblos han ido encontrando recién en las jornadas que se abren en octubre su forma de hablar. Eso para nosotras inaugura un momento constituyente, que es un momento constituyente a nivel social, ¿no? De la clase constituyéndose a sí misma, empezando a identificarse en común como sujeto colectivo, no todavía en torno a un proyecto o una, bueno, sí, un proyecto alternativo, pero sí en torno a un balance y en torno a unas formas de expresar o de hablar este balance. Y es tremendamente significativo como esta mezcla entre épica y cotidianidad que contiene este evento, ¿no? Porque de hecho es algo extremadamente cotidiano, lo que aparece formalmente como un desencadenante, ¿no? El anuncio de un alza programada del precio del transporte, que es un evento corriente, ¿no? Abre paso a esta cuestión absolutamente extraordinaria, y el escenario que inaugura la revuelta es el metro, ¿no? Y en el metro, como escenario cotidiano, que se convierte en escenario épico de un momento para otro, tiene lugar esta catarsis, que es un desborde, que fue muy impresionante, porque de un momento a otro unas personas alentaban a otras personas a ejecutar unos métodos de sabotaje, que si tú mirabas y fijamente observabas esos rostros, podíais tener la certeza que eran personas que probablemente, no solo un día antes, tal vez unas horas antes, hubiesen condenado sin duda lo que estaban en ese momento ejecutando, ¿no? Y tal vez, no sé, los momentos que condujeron a ese momento, yo creo que no son reducibles a los hitos que podemos identificar como 1997 la CAM, 2001 mochilazo, 2005 subcontratistas, 2000, etcétera, ¿no? También los momentos que conducen a ese momento son tan incontables como las propias biografías que en ese momento le dieron vida. Y en ese sentido, la revuelta es para nosotras profundamente vital, y que fuerza hechos políticos mucho más grandiosos que, por ejemplo, ¿no? Una burguesía que en muy poquitas horas se muestra completamente dispuesta a desmontar un momento del relato hegemónico de la transición democrática, que es el nunca más, ¿no? Y en apenas unas horas despliega a los militares, y parece no importarle demasiado quebrar su propio relato, porque no duda en hacerlo, y en realidad parece que a los sectores populares tampoco les importó tanto, porque no tuvieron miedo, ¿no? Y se levantan en todo el país en respuesta. O sea, la nacionalización de la revuelta, que comienza en Santiago, está directamente ligada con con el despliegue militar. Entonces, a mí me parece que el nunca más es un momento muy interesante, porque adquiere en la revuelta tal vez el significado que siempre tuvo para cada clase social, que siempre fue profundamente distinto, porque para la burguesía ese nunca más fue el nunca más la lucha de clases. Eso es lo que no puede reeditarse, eso es lo que se tiene que cerrar a partir de esa transición, una aspiración, ¿no?, de clausura. Pero para los pueblos efectivamente fue un nunca más, los milicos, sus atropellos y, bueno, todo un poco lo que vivió con la dictadura y que de tantas formas se ha reeditado. Entonces, ¿cómo se sitúa a nivel histórico en clave de clase el significado de estos relatos?
es bastante sorprendente. Y en poquitos días pasan cosas tremendamente significativas, como el hecho de que se organiza una huelga general, ¿no? La del 12 de noviembre, que es una huelga general que es producto también de un desencuentro y de una actitud bien errática de sectores populares, de sectores, sí, sociales, establemente organizados, en que se producen cuestiones un poco insólitas, ¿no? Yo recuerdo, y esto me parece importante historizarlo, de manera palmaria, porque yo recuerdo una reunión de unidad social que tuvo lugar el 19 de octubre en Santiago, en que están todos los grandes gremios, ¿no? En que las feministas dicen, tenemos que convocar ahora una huelga general, el 19 de octubre, y los grandes gremios, que nunca habían convocado una huelga general en 30 años, y que por demás no se caracterizan particularmente como por su profundo carácter democrático, dicen, no, no podemos convocar algo así sin consultar a todas nuestras bases. Entonces era bien ridículo, y son sectores secundarios, son sectores feministas, son sectores de luchas socioambientales que dicen, no, démosle, convoquemos igual, y se produce una convocatoria como descolgada de los grandes gremios, qué sé yo, sindicales, que efectivamente imposible medir como no tuvo un impacto significativo, pero eso se convoca, y se convoca el 20 de octubre, y se convoca el Londres 38, y van a un montón de organizaciones, y es esa decisión la que fuerza la misma noche del 20 de octubre a convocar a una huelga general para las jornadas del 23 y 24 de octubre, que efectivamente la llaman los grandes gremios, y que de nuevo no podemos evaluarlas porque en su rendimiento, porque el país estaba en los hechos prácticamente paralizado, ¿no? Pero pasan cosas que desencajan también a todo este espectro, y no solo a la burguesía, también desencaja profundamente a los sectores establemente organizados del mundo social, que no por haber protagonizado, por ejemplo, o portado algunas de estas grandes luchas que identificamos como antecedentes, estaban necesariamente preparados para un escenario de catarsis como el que se abre en ese instante. Y de hecho, algo muy gracioso es que todo el país se levanta en contra de los milicos y el toque de queda, y hay gremios, incluso gremios que habían estado comprometidos en luchas importantes de manera muy reciente, que proponen la idea de vaciar las calles. El 24 de octubre lo que había que convocar era un vaciamiento de las calles en que todos y todas nos quedáramos en nuestras casas. Y lo proponen un día antes de lo que quedó como la marcha más grande de Chile. Yo creo que hay como un nivel de desconexión ahí que se verificó, bien brutal. Ahora, efectivamente se le da una suerte de salida, ¿no? Una propuesta de salida a todo este momento a través de este acuerdo que se firma, y que también es extraño lo que pasa, porque los firmantes tratan de presentar este acuerdo con esta épica de los consensos, ¿no? De los grandes consensos, pero en realidad tampoco logran disimular que en el fondo Chile queda ante un acuerdo con el que nadie, o sea, ningún sector se logra identificar plenamente. No se logra identificar plenamente los sectores, digamos, más de derecha que lo suscriben, porque nunca quisieron cambiar la Constitución en realidad, y ellos se perciben a sí mismos como concediendo algo extremadamente colosal, e incluso hoy llaman divididos ante el plebiscito, qué sé yo, y tampoco se identifican plenamente los sectores, vamos a decir, que se autodenominan de centro izquierda o de izquierda, por lo menos con representación institucional, porque algunos no lo firman, otros que lo firman se rompen, ¿no? Se dividen como bloques, o inmediatamente tratan de introducir modificaciones a los términos de lo que acaban de firmar. Pero al mismo tiempo sucede, y esto es muy importante, es que son los sectores populares, digamos los que han producido con su actividad política este acuerdo, los que no se identifican plenamente con él. Y yo creo que eso da cuenta que el escenario social se convirtió en un momento, en un despliegue muy vivo de potencia y de impotencia. Todo el tiempo, lo que estaba como desplegándose era la potencia de algo y la impotencia de algo a la vez.
Y de hecho este acuerdo, más que encarnar como esta suerte de espíritu refundacional, con que se trata de presentarse, parece más un salvavidas, ¿no? Y hasta marzo de este año, este proceso constitucional no lucía como un evento predecible y controlado, que es de alguna forma también se proponía hacerlo, con el contenido de la paz de este acuerdo, ¿no? Sino que parecía más abrir flancos antes que cerrarlos. Entonces, bueno, la dinámica de la pandemia nos ha privado de un termómetro muy importante para pensar cuál es la disposición de las fuerzas vivas de la sociedad en este momento, que es la movilización, ¿no? Sin embargo, y ahí nos deja como cierto nivel de interrogante, pero sobre como lo que viene, pero sin embargo, también hay cosas que los mismos sectores dominantes de alguna manera reconocen, que tal vez podríamos denominarle el fantasma de la revuelta en ciertos momentos, ¿no? Que es un levantamiento, bueno, me voy a referir en realidad al 10%, podría referirme a otras cosas, en que se legisla este retiro. Se legisla, en mi opinión, con el fantasma de la revuelta más que con la revuelta. Encima, a pesar de que entendemos la contrariedad absoluta que contiene esta medida, ¿no? Sabemos perfectamente que es la política de que los y las trabajadoras paguen la crisis, por supuesto, pero también sabemos que compromete esta imagen de intocabilidad del sistema de FP, etc. Ahora, es posible pensar desde el punto de vista de las proyecciones, difícil hablar de proyecciones, me parece más pertinente tal vez hablar de desafíos. O bueno, está bien, en términos de proyecciones, es posible percibir algunas tendencias, ¿ya? Más que afirmarlas, percibirlas como tendencia, y probablemente la tendencia más acusada en este momento es la tendencia a la inestabilidad, ¿no? O sea, lo único más o menos estable es que se ha abierto un escenario profundamente inestable. Es inestable en términos económicos, es inestable, por supuesto, en términos políticos, prácticamente estamos ante eventos electorales muy importantes, que abordan casi todos los momentos de la institucionalidad, que son súper impredecibles. Hoy día nos costaría mucho poder predecir realmente su resultado, y también es bastante inestable a nivel social, ¿no? Si bien la burguesía entiende la concesión constitucional como una concesión muy colosal, también es importante recordar que la revuelta no tiene en su base la exigencia constituyente, ¿no? La revuelta tiene, antes que todo, cierta insoportabilidad de las condiciones de vida, que por cierto, con el escenario abierto en la pandemia, se han tornado aún más graves. Y nada de aquello ha sido resuelto, nada de aquello ha sido aliviado, todo aquello sigue pendiente y no se resuelve necesariamente por la vía constitucional. Las constituciones tratan también sobre otras cosas, ¿no? Entonces, en esa incertidumbre, en ese escenario que sigue abierto, los desafíos por delante tienen que ver, son desafíos para ambas clases, ¿no? Chile fue presentado durante bastantes décadas ante el mundo como un ejemplo de compatibilidad entre un neoliberalismo muy salvaje y gobernabilidad. Ese equilibrio es difícil, ha sido difícil para todas las sociedades que avanzan en medidas neoliberales. Siempre vienen acompañadas también de cierta inestabilidad y resistencia. Chile logra este equilibrio y lo logra, en mi opinión, por demasiado tiempo, ¿no? Y eso hoy día se quiebra. ¿Es posible o no restablecer aquello en los mismos términos, es decir, con la misma gobernabilidad? Parece difícil pensarlo. Probablemente para la burguesía es deseable, pero parece difícil pensarlo porque se ha roto. Entonces, ¿qué es lo que viene o qué es lo que va a ser, qué es lo que va a resultar, ¿no?, de esto que se abrió? Con la revuelta, pero también con la pandemia. Y a mí me parece que eso está en disputa. Y que desde el punto de vista de las clases no está prefigurado tampoco claramente. La burguesía misma no está unificada en torno a un proyecto. Está unificada en torno al programa de la explotación, por supuesto, ¿no? Pero ¿cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los modelos para sostener establemente este programa? Eso no aparece claramente prefigurado hoy como con una contundencia mayoritaria desde el campo de esa clase.
Y eso la burguesía va a tener que ir definiéndolo en un escenario de crisis económica, en un escenario de agitación social, tal vez en un escenario con cierto nivel de incertidumbre jurídica por el mismo proceso constitucional, y lo más importante, en un escenario en que sí se percibe una tendencia a la polarización social, que puede perfectamente agudizarse más. Y desde el punto de vista de la clase trabajadora, la cosa está aún más complicada, ¿no? Porque no la unifica hoy ni esta fuerza inercial del ejercicio del poder, ni un programa palpable contra la explotación con el que, en fin, ni representaciones políticas propias que sean fuertes. Y este es el desafío más importante, la posibilidad de articular de manera amplia y de unificar a sectores amplios en torno a un proyecto que sea profundamente transformador, que pueda recoger esas aspiraciones profundamente transformadoras que se pusieron sobre la mesa a partir del 18 de octubre con fuerza y desde mucho antes, por cierto, y que pueda al mismo tiempo expresarse orgánicamente, ¿no? Llegamos tarde, por supuesto que llegamos tarde, pero no importa que lleguemos tarde. Sí importa que lleguemos tarde, pero el punto es que hay que acometer esta tarea con urgencia. El feminismo tiene un rol muy importante que jugar en la configuración de una alternativa de este tipo, en el contenido de una alternativa de este tipo, y también en algo que ha demostrado con fuerza, ¿no? Con potencia de masas también, que es la posibilidad de articular en torno a coordenadas comunes, demandas sociales que han aparecido todavía dispersas cuando no están portadas desde como el protagonismo feminista, ¿no? Y también porque el feminismo ha podido plantear, entenderse a sí mismo como una forma de acción política de la clase trabajadora que disputa al mismo tiempo los contornos mismos de la clase. En un conversatorio hace un tiempo, un historiador, como conocido igual acá en Chile, chileno, planteaba que, voy terminando, me queda poquito tiempo, que en esta revuelta lo que faltó es que la clase trabajadora apareciera en escena, ¿no? Y yo realmente decía como, y si no era la clase trabajadora la que estaba en escena, como, ¿de qué está hecho este país? ¿Y quiénes son los y las que estuvieron ahí? A la clase trabajadora le cuesta reconocerse a sí misma, ¿no? Porque en muchos momentos se piensa a sí misma como de la forma en que lucía cuando dejó de verse como sujeto colectivo. Y la forma en que lucía cuando dejó de verse a sí misma, a verse como sujeto colectivo que portaba un proyecto, era una forma que ya no existe, derechamente, que ha sido profundamente reconfigurada en estas décadas, ¿no? Entonces, este desencuentro de la clase trabajadora con sí misma, con cómo se piensa, y sobre todo con las formas orgánicas que se corresponden con esta nueva forma en que está organizada la clase, a mí me parece que el feminismo ahí ha aportado lecturas que son tremendamente importantes y que aporta elementos estratégicos para repensar esas formas organizativas y los mismos proyectos emancipadores. Además, porque el feminismo logra situar el problema del trabajo como un problema estratégico a resolver en una clave general. Y a mí me parece tremendamente importante y significativo históricamente que este proceso constituyente de la clase constituyéndose a sí misma que se ha abierto, tenga el feminismo como parte fundacional de este momento constituyente, ¿no? Bueno, no, voy a quedar hasta ahí por tiempo y tal vez después en la conversación puedo retomar algunos elementos sueltos. Gracias. Buenísimo, Karina. Así que terminadas las tres presentaciones, que las personas que se han venido acoplando pueden un espacio para preguntas. Me parece que aquí Francisco Báez está solicitando la palabra, ¿cierto? Así que Francisco y los demás, si quieren, pueden anotarse, irse anotando en el chat. También pueden hacerlo quienes expusieron, pueden pedir pueden preguntar también. Así que, Francisco. Sí, Fabián, gracias, gracias. Buenas noches a todos, a todas. La exposición de los y las panelistas fue realmente estimulante. Le doy las gracias porque en realidad
tocaron temas bastante relevantes para analizar la coyuntura política, cultural, económica, ¿no?, que estamos atravesando. Luis, con su distinción entre, no sé, por revuelta, estallido, que es una cuestión que no es menor. La Bea también trayendo a colación la cuestión de las oleadas democratizadoras, digamos, ¿no?, en la historia republicana, y la ausencia de un proyecto político también en el contexto del estallido. Y Karina con el análisis de actores tremendo que se mandó, donde se apela a la lucha de clase, digamos, incluso, no sé, me rememora también cuestiones de la psicología política propia de la sociología analítica, que es lo que yo hago, cuando habla cuestiones que podríamos pensarlas a partir de la idea de la soterración, de la saturación o de la masa crítica. O sea, cuando dice que hay gente que un día antes del estallido del 18 de octubre no se imaginó nunca que iba a estar en la calle movilizada, ¿no?, de una o mil maneras, digamos, ¿no? Pero, a ver, independiente de que la cosa se llame revuelta o estallido, todos yo creo que estamos claros en que no se partió de una articulación política. Esto nunca fue un movimiento político, pese a que luego se fue transformando en un movimiento político y electoral. Por ahí alguien decía el otro día que teníamos la mayoría sociológica y eso había que transformarlo en mayoría política, digamos, ¿no? Es decir, poco a poco nos hemos ido articulando en un movimiento, a lo mejor no emancipatorio ni mucho menos, pero que sí intente echar abajo el modelo, o la parte más ortodoxa del modelo, construido sobre la base de un liberalismo autoritario, ¿no?, centrado en la libertad individual, liberal, así, pero a concho, ¿no? Por ahí con Bea estamos escribiendo algunas cuestiones sobre el republicanismo. Pero cuando escucho esto me llama la atención y me surge, me recuerdo, me viene a la mente el concepto o la idea que instala Harvey cuando dice que cuando el capital se organiza de manera fordista, corporativa, tiene una oposición también fordista y corporativa, ¿no? Los movimientos obreros, los partidos de los trabajadores, los partidos comunistas del siglo XX, qué sé yo. Y cuando el capital se organiza de manera post-fordista, es muy loco esto, como que le correspondería también una oposición post-fordista, más bien desarticulada, basada en redes, fragmentaria, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor esto nos pilló a todos así, digamos, ¿no? Y claro, un estallido a lo mejor es simplemente una explosión de soledades individuales, que a lo mejor, claro, evidentemente hay que tratar de transformar en algo, en un nosotros más potente, que por lo menos augure un futuro cercano a la instalación de un diseño institucional más protector y menos liberador en el sentido del concepto de libertad liberal, ¿no? O sea, tengo la impresión de que la gente quiere más derechos colectivos, más derechos sociales y menos libertad individual, o a lo mejor un diseño que articule de mejor manera esas dos cuestiones, libertad individual y derechos colectivos. Pero yo, un poco para provocar, quería solamente hacer una pregunta muy concreta y para el que la quiera responder. No sé si calza para ustedes la idea del precariado, el concepto de precariado instalado por, me parece, Guy Standing. ¿Estos movimientos tendrán que ver con el precariado, ¿no?, concepto de ausencia de seguridad? ¿Seremos los nuevos indignados? ¿Seremos los nuevos indignados del Cono Sur? Eso. Gracias. Vamos a ver si hay otra pregunta o quizás juntamos tres y luego responden. José Miguel. Ya, genial. Bueno, primero que todo, muchas gracias por las presentaciones, súper iluminadoras, así que tengo varias preguntas, pero bueno, voy a tratar de hacer una a cada uno de los expositores. Primero a Beatriz. Bueno, dentro de tu presentación comentaste, ¿cierto?, estas líneas democratizadoras, etcétera, pero para darte el espacio, ¿no?, para que quizás pueda profundizar un poco en eso,
¿qué líneas, cuáles serían, como en términos conceptuales, en términos de ideas, esas líneas que van durante este proceso de democratizadores? ¿Qué líneas, qué líneas existen entre esta revuelta y los trazos que identifica históricamente, que comenzaste súper atrás, ¿no? Desde Grecia, la República Romana, la Revolución Francesa, ¿no? Los jacobinos. ¿Cuáles serían ese trazo que continúa? Así que eso me queda dando vuelta, y para que pueda un poco profundizar en eso. Respecto a Luis, también tengo hartas preguntas, pero bueno, quizás como para comenzar. Una pregunta un poco más táctica, ¿no? ¿Por qué crees que el Frente Amplio, ¿no? O la izquierda que entró al orden institucional tomó esa línea de estatismo parlamentario que tú comentaste? Si fue un fenómeno ideológico, una decisión estratégica que se impuso sobre otras, fue que hubo una presión, digamos, del sistema político, que la única forma de influir era mediante esa inserción parlamentaria. Yo sé que has escrito con otras personas también respecto a eso, así que me gustaría también saber tu opinión. Y a Karina, me pareció súper iluminadora eso que comentaste de que la clase trabajadora, ¿no? Cuando tiene conciencia de sí mismo era en el último momento, ¿no? En el periodo anterior. ¿Y cuáles serían, por lo tanto, los rasgos que tú identificas hoy día en la clase trabajadora hoy? ¿Cuál es, digamos, ya que la última vez en la cual tuvo un proceso de organización colectiva fue en el periodo, quizás, como diría Francisco, periodo fordista, ¿cuáles serían los nuevos rasgos que tendría esa clase trabajadora en la actualidad y que tú observaste durante todo lo que fue la revuelta? Eso. Ya. Si no hay otra pregunta, de unos segunditos, partimos en el mismo orden que expusieron. Parece que no veo nada. Así que, Beatriz. Aquí estoy. Bueno, no sé si me ve mi imagen, pero en fin. Ya. En relación a la pregunta de Francisco sobre el precariado, desde mi perspectiva, bueno, como que el concepto, la verdad que yo no he leído acá Stendhal directamente, pero entiendo que este concepto lo que de hecho trata de hacer es justamente ampliar esta noción de que separa, digamos, a la clase media con la clase trabajadora, con la clase obrera más clásica también, digamos, para poder finalmente concebir un sujeto de transformación mayor que lo que finalmente se genera cuando hay dos clases separadas, ¿cierto? Con una clase media que se concibe a sí misma como distinta cuando está a niveles de precarización bastante similares a lo que podrían ser los de las clases trabajadoras, ¿cierto? Y en ese sentido también me tomo de lo que dice Karina, que efectivamente creo que lo que se ha visualizado hoy día efectivamente es una configuración, finalmente un reconocimiento, finalmente una toma de conciencia de clase, por decirlo de algún modo, aunque sea inicial, de lo que podría ser una clase, efectivamente una clase trabajadora, que vuelve a reconocerse a sí misma, por cierto, porque de hecho, por ejemplo, la idea de pueblo, la idea de clase trabajadora, hasta el estallido, yo creo que era algo que nadie mencionaba. Y a partir del estallido social, y cuando se empiezan a hacer así reportajes en la televisión y la gente empieza a hablar de sí misma como la clase trabajadora, como nosotros, el pueblo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, bueno, creo que este concepto ayuda, digamos, configura una posibilidad de ampliar como el sujeto político, finalmente. Tiendo a creer que esa era la apuesta de este autor. Y respecto de lo que dice José Miguel, o la pregunta que amablemente me hizo llegar y que me dificulta, de hecho, la posibilidad de responder. Digamos que los primeros procesos de democratización son, bueno, tanto por derechos políticos como también por participación en la propiedad, ya, en ambos sentidos. Es decir, el interés de los sectores más bajos en la antigua Grecia y en la República Romana era no solamente participar políticamente, sino que también ser parte, digamos, tener posibilidad de acceso a lo que era la tierra en ese momento, ¿cierto? Desde mi perspectiva, lo que han sido todos los procesos de democratización también tienen esta figura, digamos, de participación
tanto política, ¿cierto? Pero también de configuración de la posibilidad de participar políticamente en la medida que se es libre y en la medida que se es libre en la medida que además se tiene acceso a la propiedad, ¿ya? O sea, ahí hay dos elementos que finalmente desde una perspectiva más liberal quedan ausentes, ¿cierto? Pero que desde una perspectiva más tanto histórica como la que puede tomar también, digamos, autores como Marx, ¿cierto? Vuelven a, o se reconfiguran en una demanda por democratización que no puede ir, digamos que no, en la cual no se puede escindir lo que es la demanda propiamente política o de participación política de lo que es la independencia, lo que es la finalmente posibilidad de acceso a bienes materiales por un lado, pero finalmente también elementos de propiedad o de acceso a los medios de producción en el caso del capitalismo más específicamente. Eso por mi parte. Gracias, Bea. Luis. Ya. A ver, yo creo, preguntaba lo de precariado. Yo creo que es un concepto súper... a ver, voy a partir al revés. La vida obrera, la vida de los trabajadores es precaria. Nunca ha sido de otra manera. O sea, si tú tenés que vender tu fuerza de trabajo para comer, la situación no digamos que es como muy segura o equilibrada, ¿cachai? O sea, estáis bajo amenaza de muerte. O sea, alguna vez lo describíamos con un amigo hace muchos años en el punk, pero era como que cuando suena el despertador en la mañana es una amenaza de muerte. O te levantáis o te echan de la pega y no hay comida. Es así, el despertador debe ser una de las cosas como más horrible. Yo, de hecho, siempre que pienso en por qué quemaron el metro, pienso en el despertador, en la figura del despertador. Es como, el metro es hermoso, es una cosa muy bacán, es uno de los metros más modernos que yo he visto en mi vida, pero es odioso, ¿no? Es imposible disfrutarlo, ¿cachai? O sea, a menos que salgáis el domingo, no sé, pero, o sea, bueno, filo con esa digresión, pero lo que quería decir es que la vida del trabajador es precaria. Creo que es un concepto que es muy español, precisamente porque remite a que en algún momento había seguridad. Y es un concepto muy del bienestar europeo, muy, muy del bienestar europeo. Pero el punto es que cuando para ciertos sectores de las clases trabajadoras europeas, las nacionales, digamos, la clase internacional llegó precaria, digamos, los trabajadores inmigrantes llegaron precarios y siguen precarios, pero las clases obreras europeas blancas nacionales de sus países tuvieron seguridades en el momento en que en Chile una buena parte de la clase trabajadora en los 50, 60, 70 dejaba de trabajar en distintos momentos del año porque las fábricas cerraban cuando la cosa andaba mal, digamos. Este es un país donde a los obreros los mataron bajo todos los regímenes posibles, donde, por ejemplo, la llamada Revolución en Libertad, durante Frei Montalva, se trató básicamente de pasar más de la mitad del gobierno en distintos estados de excepción regionales o nacionales. Estado de excepción decretado específicamente para poder utilizar la Fuerza Armada en el matonaje de la clase obrera. O sea, después, bueno, viene la dictadura y ya de ahí para adelante la amenaza obrera baja de tono, pero no quita el hecho de que la inseguridad, de hecho, lo que va a aparecer con el plan laboral del 79 es una agudización de esa precariedad. Entonces, yo creo que hablar de los precarios es una forma es todavía un concepto del descubrimiento, del redescubrimiento de las clases trabajadoras europeas, insisto en eso, de que la condición natural de tener que vender la fuerza de trabajo es una inestabilidad, es la inseguridad, es el miedo al hambre, etc. Por lo tanto, yo no creo que estemos viendo a los precarios, yo creo que yo estoy de acuerdo con Karina, que lo que estamos viendo es la clase trabajadora, o sea, eso es. Pero creo que hay que ser muy, muy, muy específico en algo. Y aquí me cojo de eso que decían delante, es una clase sociológicamente comprobable, pero políticamente inexistente. ¿Se entiende esa diferencia? O sea, me estoy agarrando a Maxine Booth. Tú podías establecer que la clase existe, es un lugar en el proceso, es una relación productiva, etcétera, existe, no podéis negarla, existe y ya, como decía Perry Anderson en su pelea con Thompson, pero también hay que entender que es un proceso político la clase. O sea, por eso Maxine Booth dice la clase es un proceso y una relación. Hay que entender que es un proceso de lucha, es una memoria, es un aprendizaje, es una construcción, y de eso estamos al debe, estamos muy distanciados. Y en parte de esa distancia es otear conceptos que te pueden definir. ¿Me define la precariedad? Bueno, pero si miramos la historia siempre existe esa precariedad.
Y bueno, no sé, vuelvo a mi hipótesis central de esto de que evidenciamos tanto posibilidades como límites. Y que no hay que tenerle tanto miedo. Yo me pongo optimista como historiador en esa clave, aunque hace poco era muy pesimista, pero me pongo muy optimista en esa clave porque, bueno, insisto en la tesis del pulso, o sea, hasta hace un año no sabíamos si todo esto eran puras teorías sobre, sobre pruebas del pasado, y ahora tenemos pruebas del presente de que esto se mueve, de que la cosa está viva. Sobre la pregunta que me hizo José Miguel sobre el estatismo parlamentario, a ver, voy a decir algo como, yo no tengo ninguna confianza en la política. No. Esto va a sonar súper así como en el disco Salvaje de Decibel sale la grabación en el primero, donde dice yo no tengo nada que ver con la política, yo soy político, odio a los políticos, mira que puedo convencer. Pero de verdad yo creo que es un espíritu que tiene que permanecer en el clasismo obrero, en el clasismo rojo, no confiar en la política, no confiar en los políticos, incluso en los de tu bando. ¿Por qué? Porque sobre todo en un lugar como Chile, donde los salarios de los políticos y de sus asesores son tan elevados, donde el Parlamento está en una ciudad distinta de donde está la mayoría de la población, en una ciudad de 500.000 habitantes, en un país de 18 millones de habitantes, el grado de enajenación de la política no es solo un asunto de voluntad, no es si yo quiero enajenarme o no me quiero enajenar como parlamentario. La máquina enorme del Parlamento, toda la política te enajena. Mira, hay una cuestión que me contaba un amigo que era asesor parlamentario y me decía que fue un rato, después lo echaron, porque bueno, las peleas con Gabriel Boric son conocidas. Y él me decía, ¿sabes qué era una cosa de que tú entrabas y tú podías estar todo el loco con el diputado? Todo el día con el diputado y hablándole, diciendo, mira hermano, tú tenés que pelear esto, los cabros están pidiendo. Pero el tipo entra al hemiciclo, entra a la sala de sesiones del Parlamento y ahí está solo. Su comunidad política son los otros parlamentarios. Por eso yo insisto contra la mayoría de la teoría al respecto de que la clase política existe. No ha existido siempre, pero en estas condiciones de las formas políticas actuales existe. Se enajena de la política. Y es muy difícil producir parlamentarios que resistan esa enajenación, esa estatización parlamentaria, ese sometimiento a los intereses del Estado antes que los intereses de la clase o los grupos de lucha que tú estás supuestamente representando. Es muy difícil, si no con una clase en lucha que le ponga una pistola al cogote y le diga, mira, si buena onda tu amigo parlamentario, buena onda tu amigo Belloli, pero esto se tiene que votar mañana y se vota mañana, y bueno, si no te vaya al carajo y no salís reelecto. Eso se garantizaba de cierta manera. Lo describe muy bien Salazar en ese mamotreto de como 800 páginas sobre la clase política, civil, militar, etcétera, que es gigantesco. La enervante levedad política de la clase civil, algo así se llama. La clase política civil, una cosa así. Y él lo describe muy bien. ¿Cómo lo hacían? Bueno, se le garantizaba cupos en el Comité Central y con cuotas, o sea, una porción del Comité Central eran dirigentes obreros. Esos dirigentes eran tipos puros, puede que haya sido una manga corrupto, no lo sabemos bien ni a ciencia cierta, pero ese tipo estaba, o sea, la única forma de que ese dirigente sindical, y sabemos cómo son las cosas en Chile, que a pesar de a pesar de que creamos lo contrario, la gente está acostumbrada a democracias de base muy fuertes. Hay una costumbre histórica en la clase obrera chilena de tener del cogote al dirigente y si no bajarlo rápidamente. Este no es un país caudillista, ni de grandes jefazos, ni de que salgan los tipos a la Argentina con la polera del sindicato, conducción Moyano, no, acá nadie se va a poner conducción Arturo Martínez, ni Bárbara Figueroa, nadie sale, no, acá no existe eso, no existe ese caudillamiento, ni a nivel de base, ni en ningún lado. De hecho, los caudillos tienen penas cortas acá, pero a lo que trato de ir es que ese tipo tiene sometida su reproducción a mantener satisfecho a sus bases obreras que le demandan cosas. El diputado no. El diputado debe su reproducción a un montón de factores, pero sobre todo a la máquina partidaria. Sobre todo a la máquina partidaria y a la máquina de los medios de prensa que lo mantienen vigente y saliendo en la tele regional o nacional. Sobre todo a eso. Mientras no se produzca una alteración de las formas políticas, de las formas electorales de la política, y eso creo que está ocurriendo justo ahora, y va a ocurrir fuertemente el domingo, mientras no aparezcan mayorías capaces de ponerle una pistola en el cogote a los partidos políticos, y cuando digo mayoría estoy pensando en mayorías proletarias, mayorías de clase, que sean capaces de ponerle una pistola en el cogote a sus partidos políticos, es la única forma de abrir una tensión, ni siquiera sé si se puede lograr, de abrir una tensión que impida que la política parlamentaria reviente eso, reviente el carácter de clase. O sea, yo por eso decía lo del Frente Amplio, con esto cierro, disculpen que me haya alargado un poco, pero por eso decía lo del Frente Amplio. El Frente Amplio, yo creo que esa gente tiene un carácter de clase y es súper explicable lo que le ocurre al Frente Amplio. Pero lo que quiero recalcar es que no es una actitud deshonesta. Te pasa,
porque pasáis a ganar 15 palos, porque si el partido no te quita la mayoría de la plata, tú mismo decidís tu sueldo. Y eso sí es que queréis darle parte de tu sueldo a alguien, digamos, si no, no tenéis por qué dárselo a nadie. Yo sé que eso, la mayoría de los partidos del Frente Amplio de izquierda tienen esa opción de que entregan la mayoría del salario, pero, por ejemplo, Convergencia Social no es claro. Yo sé que en comunes los cabras ganan un palo nomás y todo el resto se va al partido. El PC, la mitad de la plata, estamos hablando de 7,5 millones de pesos mensuales, si es que, o sea, perdón, 4,5 millones de pesos si es que eres diputado, y 7,5 millones es la mitad de tu salario si es que eres senador. Aprox. Entonces, eso es inevitable que te enajene. Eso de que tengáis una cachada de asesores a los que tú le pagáis tu sueldo y tú decidís si siguen ahí o no, que seáis el patrón de unos asesores muy bien pagados también. Muy buena gente puede ser, personas muy bacanes, pero te enajenan. Porque la historia tiene más ejemplos a favor de que ocurre la enajenación, de que los tipos con una moral intachable la puedan resistir. Aunque no es que no pueda pasar, pero yo prefiero prepararme más para controlar diputados que para confiar en su moral. Eso. Gracias, Luis. Karina. Gracias, Fabi. Sí, estaba pensando en esta pregunta, ¿no? En la pregunta sobre los rasgos de la clase trabajadora hoy. Yo concuerdo con Luis en el sentido de que la clase trabajadora siempre ha sido tremendamente diversa y también siempre ha sido tremendamente precaria en un país como este, ¿no? Tal vez lo que marca una diferencia con este momento, más que pensar en un precariado, tiene a lo mejor que ver con otras nociones, ¿no? Con incluso la noción, a mí me parece muy fea la forma en que se denomina de la población sobrante, ¿no? De sectores cada vez más amplios de la población, que no van a encontrar un espacio relativamente estable desde el cual reproducir su vida. Me parece muy importante lo que señala Luis en un momento, ¿no? En un sistema en que la sobrevivencia y la reproducción diaria como intergeneracional de la propia vida depende de la posibilidad de vender tu fuerza de trabajo, y en que no se te garantiza que esa fuerza de trabajo efectivamente se te va a comprar, estamos ante un problema extremadamente grave que tenemos que resolver, ¿no? Y mi convicción personal es que es el trabajo asalariado el que organiza el conjunto de la relación social, el que organiza el trabajo no remunerado, el que organiza incluso las violencias estructurales que, por ejemplo, desde los feminismos podemos denunciar, entre muchos otros fenómenos. Ahora el problema parece no estar en esta diversidad, que por cierto hoy día la clase trabajadora es también plurinacional, ¿no? Es también femenina, entre muchas otras cuestiones. Tiene que ver con la desintegración de la forma en que se organizaban estos núcleos que parecieron predominantes en la forma en que la clase se organizaba a sí misma, ¿no? Y eso está directamente relacionado con la reorganización del trabajo asalariado en estas últimas décadas. Esos núcleos relativamente estables ya no son estables, y no porque deje de existir trabajo formalmente asalariado, relativamente estable, ¿no? Sino porque incluso dentro de esos núcleos se han establecido 1 millón de diferencias. Desde todas las formas de externalización que conocemos, hasta las conquistas laborales largamente sostenidas, que hoy son tributarios sectores cada vez más reducidos, dentro de las mismas empresas que también siguen existiendo, ¿no? Porque los trabajadores, qué sé yo, directamente contratados son cada vez menos, y las nuevas generaciones se incorporan a esos lugares del trabajo, primero, desconociendo las condiciones laborales que antiguamente conquistaron otros, y segundo, desconociendo que incluso esas mismas funciones para las que se incorporan antes las hacían trabajadores directamente contratados, y por lo tanto no tienen ninguna razón por la cual identificarse con aquellas formas organizativas que parecieron predominantes en periodos anteriores. Ahora, el problema planteado, en mi opinión, es cómo, y también la posibilidad que abre Octubre, ¿no? Es cómo se piensa, cómo se entiende a sí misma esa clase, cómo se identifica
consigo misma y qué proyecto enuncia a partir de esta autoidentificación. Y creo que un problema muy importante es que estos sectores organizados en torno a estas formas relativamente más predominantes en otros periodos de trabajo, tienden a externalizar, o sea, a presentar incluso a otros sectores proletarios como algo externo a la clase. Es decir, es prácticamente imposible hoy que un gremio, no quiero nombrar a ninguno para no entrar en conflicto con gremios con los que nos relacionamos permanentemente, pero que gremios formalmente asalariados puedan entender al 40% de la población económicamente activa que es informal como un sector de la clase trabajadora a incluir, por ejemplo, en las formas organizativas del trabajo. Es prácticamente imposible que puedan entender a los amplios sectores no asalariados e incluso a los sectores cesantes como parte de una clase trabajadora que puede tener cabida incluso en ese tipo de formas orgánicas también, como hoy día pueden ser los sindicatos. Entonces, también es la misma clase o algunos sectores la que profundiza esta fragmentación, la que desconoce esta propia pertenencia a la clase de amplios sectores. Si puede resultar o no, puede prosperar o tener éxito un proyecto unificador en contra de la tendencia misma en la que el capital está organizando el trabajo, no puedo decirlo, ¿no? Con certeza, pero pienso que sí hay que intentarlo, porque no me parece posible que la clase trabajadora produzca una alternativa que sea general a partir de la reproducción de su autofragmentación organizativa. Por lo tanto, si no logramos impulsar esa lectura unificadora en torno a las formas de organización en el neoliberalismo que vamos a tener que descubrir y que yo creo que estamos empezando a descubrir, no solo vamos a afirmar una tendencia profundamente conservadora, ¿no? De añorar nostálgicamente, para bien o para mal, algo que ya no existe, sino que vamos a seguir en una dinámica de lucha muy dispersa, incapaces de articular este programa político general, y eso equivale, como dice el dicho, a vaciar el mar con un colador, ¿no? Por ahí. Muchas gracias, Karim. Bueno, no puedo despedirles sin hacerles una última pregunta general a ustedes. ¿Qué va a pasar el 25 de octubre? Ustedes interpreten la pregunta. No me van a decir un plebiscito, no. ¿Qué va a pasar el 25 de octubre en este país? Así que, Bea, parte. Bueno, claramente un plebiscito, efectivamente. Esperemos que se lleve a cabo, de hecho. Y posteriormente, la verdad que, bueno, yo creo que se va a venir un proceso de debate tremendamente álgido, que, bueno, nuevamente tomando lo que es el largo plazo, o sea, yo creo que efectivamente todavía falta mucho para poder explicar o decir a futuro qué es lo que va a suceder, incorporando además otras variables con respecto a lo que es la propia sostenibilidad del capitalismo en el mediano y corto plazo, casi respecto de los problemas medioambientales, ¿cierto? Que también incorpora una variable que en el fondo no permite tal vez analizar lo que vendría a haber sido una vuelta tal vez con lo que sucedió en el siglo XX, ¿cierto? A pesar de que hay ciertos elementos que resultan casi, o sea, que son bastante similares, pareciera casi como que se viene repitiendo el siglo nuevamente, con este nuevo, digamos, esta nueva crítica al liberalismo a ultranza, ¿cierto? Y además lo que podría ser incluso una nueva constitución del 25, ¿cierto? Pero claramente sin proyecto político, sin esta posibilidad finalmente de configurar una apuesta y con todo lo que además puede venir de manera posterior
de lo que puede ser una reacción, ¿cierto? Me parece que incluso podría haber en algún momento, digamos, también un cierre a los debates, un cierre autoritario incluso, que ojalá, digamos, y en eso yo creo que también hay que estar bien atentos y atentas, ¿cierto?, a que finalmente las fuerzas, digamos, más reaccionarias no tomen tanta importancia. O sea, hoy día lo que estamos observando además es que todo lo que es las Fuerzas Armadas, finalmente las fuerzas del orden en general, están totalmente, bueno, además de corrompidas y además de totalmente del lado contrario de la historia, por decirlo así, podrían perfectamente apoyar una alternativa entre comillas de este tipo, y yo creo que a futuro deberíamos estar también atentos y atentas a ese peligro. Gracias, Bea. Y Luis. Yo creo que, a ver, hay dos cosas. Es brígido porque, claro, yo te puedo decir qué es lo que yo creo que va a pasar el 25 de octubre, pero yo tengo una valoración particular que tiene que ver con, que a mí sinceramente tal vez tiene que ver porque, no sé, no me importa mucho como la discusión de la finura de la discusión constitucional, y siempre me ha importado más la pelea. Como decía Jorge González, esas cosas de la armonía y las notas son de los artistas, nosotros queremos pelear y por eso escribimos lo que escribimos, en una entrevista que le hacen a los prisioneros en el 86. Yo a mí lo que me interesa es que hay un sabor amargo en el plebiscito del sí y el no. O sea, es muy amargo ese plebiscito, pero uno de los elementos que más amargura dentro de que ese plebiscito es universalmente amargo, integralmente amargo, creo que uno de sus elementos más amargos es el 44% del sí. Es como esa constatación de que no importa, votó todo el mundo y el 44% de todos los chilenos, después de 17 años de los peores horrores del horror, querían que el viejo mierda siga. Y eso más allá de la discusión de que el plebiscito en sí es parte de la confirmación del régimen de Pinochet, etcétera, todo eso, pero más allá es ese dato. Creo que una de las cosas más importantes, y creo que la izquierda tiene que tener esa capacidad de explicarlo en cualquiera de sus sabores, que el plebiscito, antes que todo, antes que cualquier resultado en los próximos 2-3 años, es dejar absolutamente claro que la mayoría de este país, y que además de la forma que se ha planteado el plebiscito, la mayoría popular de este país, ¿no? y frente a una minoría de ricos, principalmente de ricos, manda la mierda la Constitución de Pinochet. Y eso la sepulta, la aplasta, en una forma que todavía sigue siendo muy confiada de las instituciones, todavía así en una pata en lo plebeyo y en una pata todavía en la política de transición, pero de ir a votar y toda esa cosa que a uno no le gusta, ya bueno, pero bueno, va a votar, pero va a haber una mayoría aplastante, y yo espero que esa mayoría sea aplastante también en lo de convención constitucional, aunque de verdad quiero ser súper sincero y puedo ser muy irresponsable lo que diga, pero no me importa mucho. Ya después, esa es otra discusión. Y de verdad me importa mucho separar las discusiones, porque creo que es importante separar el plebiscito del proceso constituyente en un elemento muy particular que tiene que ver con que el plebiscito, si se gana, y si se gana por ya una mayoría, ya por sobre el 70%, que ya es una derrota ya muy aplastante para el pinochetismo, eso hay que meterlo en una caja y conservarlo así. O sea, y es muy importante en la Constitución lo que yo decía antes, o sea, de que hay una clase trabajadora que es sociológicamente real y probada, pero todavía políticamente impotente. Creo que una de las formas en las que esas clases trabajadoras se vuelven potentes es que comprueban su propia lucha y que construyen una historicidad de conformación de su identidad. La conformación de su identidad está basada en una historia donde aprenden a pelear, donde pelean, donde se acuerdan, esa vez les ganamos, y ganamos de tal manera, y etcétera. Es cosa, bueno, creo que eso es muy importante en el plebiscito. Y luego al revés, o sea, toda esa épica que imagino para eso, al revés, creo que la Convención Constitucional hay que ser muy capaces de construir un proceso pedagógico de masa que explique los límites de esto. Y yo creo que lo que puede ir a hacer la clase trabajadora y las fuerzas de formación es ir a perder lo mejor posible ante un proceso constituyente que no se puede ganar, la clave que imaginamos ganar, donde está todo hecho para que se reproduzca la política de la transición, pero donde nos jugamos 2-3 balazos que no podéis dejar de jugarlos, digamos. O sea, esto lo decía Tronti, pero era como ante la pregunta de que va a ocurrir realmente una reconfiguración del Estado en Chile.
va a ocurrir, y eso es imposible que no vaya a ocurrir. Y va a ocurrir en una situación en la cual las fuerzas de transformación rojas son minoría, están desarticuladas y muy fragmentadas, y con poca capacidad de programa. Esa es una pregunta que hay que enfrentarla con frialdad, no va a agarrarnos a cacho entre todos y decir, ah, bueno, pues si siempre lo subí, yo te lo dije, ya, entonces no hay que ir, como si la configuración del Estado no fuera a ocurrir, o como si nos fuera a ser peor si no nos metemos a pelear ahí al medio. Y hay que asumir eso, o sea, vamos a ir a pelear por un mal menor, fríamente. Y si alguien me dice, bueno, está diciendo amarillo porque quiere pelear por la victoria, bueno, que vaya, no hay problema de él, pero eso ya cae en la imaginación. Una lectura fría y calculada, como tienen que ser capaces de explicar pedagógicamente ante masas populares que han demostrado no ser tontas, para nada no ser tontas, tener mucha claridad, explicar qué vamos a ir a pelear al proceso constituyente y qué es lo que se puede ganar y qué uno, bueno, hay que dar la pelea, hay que perder peleando hasta el final, pero asumir eso, de dónde te jugáis los balazos. Y creo que ese proceso que parece súper politiquero es una necesidad de explicarse con las mayorías, porque es una necesidad de explicar ese campo que hay entre o rompo todo y quiebro todo y al otro tipo lo mato, o no hago nada y me devuelvo a mi casa y soy sumiso todo el resto de la vida como en los últimos 30 años. O sea, el camino que fueron abriendo las luchas populares en los últimos 10, 15 años es llegar a este punto. A este punto de, bueno, esta es la política. Y esta es la política cuando las clases populares entran a hacer política. Y bueno, ahí está todo por verse todavía. ¿Qué tan pro clases populares van a ser los delegados que vayan? Todo eso. Pero creo que, quiero repetir eso, creo que hay que ser súper capaces de reivindicar y no permitir que la política tradicional nos arrebate el plebiscito. Porque lo hablábamos un poco antes de esto, pero es muy chistoso que las franjas no importan. No importa, a nadie le importa que haya dos comandos por el apruebo, a nadie le importa cuál es la consigna de uno y cuál es de otro, quiénes usan la cuchara de palo, que usan no se nota. Y el sí por apruebo es una consigna que salió a las bases y ya. O sea, ni siquiera hay que explicar que este va a ser un triunfo de las bases, y la mayoría hay que pelear. Ni siquiera habría que explicarlo, pero hay que defenderlo. Porque van a venir los políticos tradicionales a decir que es de ellos, van a venir la izquierda parlamentaria muy fuertemente a decir, mira, esto es gracias a nosotros, sin el acuerdo no habría nada. O sea, hay que mantener pegado el elemento no solo que pega lucha y acuerdo, sino el plebiscito también, como un momento de masa, como una cobrada de partes. Como decía, y con esto cierro, como decía Jack Kerouac sobre el mayo del 68, pero de parte de los obreros, no el de los estudiantes. Bueno, los obreros vieron la oportunidad que los estudiantes habían quebrado los equilibrios políticos y bueno, fueron a ajustar cuentas con el capital. Ellos tenían un programa propio, una lucha propia y fueron a ajustar cuentas con el capital. Yo creo que es el momento del plebiscito asumirlo también como un ajuste de cuentas. Ojalá que no haya mucha violencia en la noche porque bueno, en este país los triunfos de la selección se celebran reventando el centro y bueno, supongo que el triunfo del 25 de octubre no irá a ser muy distinto. Ojalá que no tanto. Eso. Gracias, Luis. Karina. Bueno, yo creo que el 25 se va a expresar una voluntad muy mayoritaria de darle un triunfo contundente al apruebo, ¿no? Y ese triunfo del apruebo no es el triunfo del acuerdo necesariamente, ¿no? No es un cheque en blanco a esto que se ha firmado, sino que creo que lo que va a expresar es este camino de diferenciación de clases que se ha abierto. En algún momento Luis mencionó a Thompson, ¿cierto? Él plantea que la clase es una relación social, y es una relación social que está muy determinada por la posibilidad de diferenciarse de otra clase social, ¿no? Eso para mí se abrió en este país. Y yo creo que el voto apruebo va a ser un momento en que se va a expresar de manera contundente esa diferenciación de clase, va a ser un voto contra lo que ya aparece como nuestros enemigos, ¿no? Incluso en las encuestas, el otro día escuchaba que la población encuestada, en esa muestra al menos, identificaba el rechazo con el pinochetismo, las Fuerzas Armadas y el gobierno de Piñera. Y este proceso es un momento más de esa constitución de clase. Y lo que va a presentar, creo, es una disputa programática que va a ir profundizando esta diferenciación y esta constitución de clase. Pero además creo que va a ser la disputa programática más importante desde el triunfo de la Unidad Popular.
Creo que probablemente esa fue la última vez que de manera tan masiva el pueblo se movilizó a la urna tras un programa, ¿no? No solo tras una cara o un personaje. Y hoy día vamos a entrar en esa clave, en la clave de una disputa programática que muy probablemente por los términos de todo lo pactado no tiene posibilidad de prosperar y de imponerse en el sentido programático al que aspira la revuelta, pero que sí va a ser un proceso de politización masiva en clave programática tremendamente importante, inscrita en un proceso más amplio, que es lo que se ha abierto, va a habilitar la posibilidad de ir configurando este proyecto transformador o emancipador, y pienso que los sectores organizados, los sectores de izquierda y sociales, tienen que apostar fuertemente a tener un protagonismo fuerte en esta disputa programática que puede configurar tantas cosas para el porvenir. Oh, muchas gracias, Karina. Bueno, me gustaría invitarles a un vino de honor, pero bueno, las circunstancias no permiten tener este tipo de, de eventos post. Así que muchas gracias a nombre del equipo de Heterodoxia. Les agradecemos, Beatriz, Luis, Karina, por la gentileza de participar en este foro, sabiendo que hay un sinnúmero de foros y me consta, son personas muy requeridas y ocupadas. Entonces, muchas gracias a quienes nos están viendo. Vamos a subir el video. Nos quedamos con un buen sabor de boca, yo creo que muy inspirados también por esta reflexión. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en una próxima. No, gracias a usted. Chau, chau.